Paz a vosotros, hermanos, espero que todos estén muy bien. Es un gusto y un placer compartir con ustedes el comentario de la escuela sabática. En esta ocasión estudiaremos la escuela del sábado 27 de diciembre que lleva por título Los primeros hermanos de la Iglesia. Esta es la última lección de nuestro cuarto trimestre, también la última lección del año. Y bueno, hemos acompañado al apóstol Pablo en este viaje con la epístola de los Romanos. Nos compartió mucha información valiosa y también recibimos instrucciones valiosas, ¿verdad? De lo que él entendió, de lo que él quería que supiéramos, de muchas situaciones que se presentaban en aquellos tiempos de la primera iglesia. Y creo que esto es muy bueno para nosotros, para que aprendamos de lo que sucedió en el pasado y si hay alguna situación que aplique a nuestro tiempo respecto a algo que esté sucediendo, pues hay que considerar el consejo que en ese momento el apóstol Pablo dio a los romanos y no estamos muy alejados de las situaciones que entonces sucedían porque hoy en día vemos que los mismos problemas siguen ocurriendo y bueno, que esto nos sirva para que podamos tener una referencia y que podamos escuchar la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 16. Lectura bíblica. Romanos capítulo 16. Encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles, asimismo a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo Jesús, y a Stachis, amado mío. Saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los que son de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de la casa de Narciso, los que están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Pérsida amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. Y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio, y Jasón, y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Saludaos Gayo, mi huésped, y de toda la iglesia. Saludaos Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios
eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, después de haber escuchado esta lectura bíblica, vemos aquí cómo el apóstol Pablo menciona a bastantes hermanos, menciona a Febe, a la cual llama diaconisa, menciona a muchos otros hermanos como aquellos que ayudan mucho en el trabajo dentro de la iglesia, menciona a algunos como sus colaboradores, dice que algunos de ellos pusieron su vida por él. A muchos de ellos los menciona o se refiere a ellos como muy amados. Habla también de aquellos que fueron primicias dentro de la iglesia, muchos otros que trabajaron dentro de la iglesia. Habla también de sus parientes, de algunos que fueron sus compañeros en cautividad, otros que eran muy célebres entre los apóstoles. Y también habla de muchos otros que fueron probados, menciona a algunos que fueron escogidos en el Señor. Habla de una hermana también como su madre, no que fuera su madre carnal, pero se refiere a ella con este amor, ¿verdad? Como si para él fuera una madre. Y pues también habla de muchos otros que vamos a ver más adelante en cada una de las preguntas. Ahí comentaremos un poquito más. Y bueno, tenemos nuestro texto áureo en Primera de Corintios 12:12, que dice así: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Entonces vemos aquí este versículo que nos habla acerca del cuerpo de Cristo y hace referencia a un cuerpo carnal, ¿verdad? A una persona la cual pues nosotros tenemos muchos miembros, tenemos 2 manos, 2 ojos, orejas, tenemos nuestra nariz y todas las partes del cuerpo que al final conforman un cuerpo, un solo cuerpo. Entonces la iglesia de Dios también es un cuerpo y en Cristo pues somos un cuerpo. Entonces todos estos hermanos que conformaban la iglesia en aquel entonces eran parte del cuerpo de Cristo y pues a lo largo de los siglos del tiempo se han agregado muchos más y hasta nuestro tiempo pues nosotros también formamos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a la pregunta 1. Dice, ¿quién era diaconisa de la iglesia de Cencreas? Y tenemos los versos en Romano 16, 1 y 2. Dice así: encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces vemos aquí que Febe era una diaconisa de la iglesia de Cencreas, y el apóstol Pablo pues le dice a los hermanos que pues ella se iba a acercar hacia su lugar y que pues tuvieran cuidado de ella, que la ayudaran en lo que ella necesitara, porque pues ella era una hermana de la iglesia y ella había ayudado a muchos y de hecho dice a mí mismo. Entonces vemos aquí que esta es una costumbre que hasta el día de hoy se sigue manteniendo dentro de la iglesia, porque pues de alguna u otra manera siempre procuramos o cuidamos a los hermanos o nos cuidan a nosotros cuando nosotros vamos a algún otro lugar. Entonces ahí tenemos a la hermana Febe, que era diaconisa de la iglesia en Cencreas. Pregunta 2. Pablo nombra a algunos de los que le ayudaban, y bueno, aquí algunos de los que le ayudaban pues dice que era Priscila y Aquila, y dice mis coadjutores en Cristo Jesús, dice que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Entonces aquí habla de Priscila y de Aquila, que pues trabajaban con él. De hecho vamos a ver más adelante cómo tenía una buena relación con ellos, con esta pareja, con este matrimonio, y pues habla y dice que ellos pusieron su cuello por ellos, por él, perdón, dice que pusieron sus cuellos por mi vida, o sea, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida para que el apóstol Pablo pues no muriera. Él les agradece mucho
y dice que no solamente él, sino todas las iglesias de los gentiles. Después dice la pregunta 3, ¿habíamos leído antes sobre Aquila y Priscila? Sí habíamos leído antes de ellos. En el libro de los Hechos se menciona a este matrimonio, a esta pareja, y vamos a leer los versículos. Hechos 18, 1 al 3 dice: Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallado a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Dice, se vino a ellos, y porque era su oficio, posó con ellos, y trabajaban porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos aquí que en el libro de los Hechos, pues se menciona a ellos, ¿verdad? Como dice que el apóstol Pablo pues los encontró y pues hizo buena amistad con ellos. Ellos tuvieron que salir de Roma porque dice que Claudio mandó que todos los judíos salieran de Roma y ya no pudieron estar allí. Entonces el apóstol Pablo dice que se vino con ellos y coincidieron en que pues ellos tenían el oficio de hacer tiendas, y el oficio de Pablo, a pesar de que él era un fariseo, dicen algunos comentaristas que era una costumbre dentro del pueblo judío que todos enseñaran a sus hijos algún oficio. Y bueno, a pesar de que, como ya dijimos, el apóstol Pablo tenía esta, era un fariseo, era docto en la doctrina, y podríamos pensar que solamente se ocupara en cuestiones de estudio, cuestiones administrativas. Pues vemos que él tenía un oficio y lo llevaba a cabo con toda humildad, y vemos aquí que Priscila y Aquila pues también tenían este mismo oficio, y dice que posó con ellos y trabajaba con ellos, ¿verdad? Entonces, igual algunos comentarios de algunos escritores mencionan que pues el apóstol Pablo trabajaba con ellos. Pareciera ser que Aquila y Priscila, su mujer, pues tenían un buen negocio, ¿verdad? En este tema de hacer tiendas, y el apóstol Pablo pues coincidió en el sentido de que pues eran hermanos y él podía trabajar con ellos, pues qué mejor, ¿verdad? Y a veces hoy en día pues podemos encontrar situaciones como estas, donde quizá algunos hermanos tengan un negocio y también empleen a algunos otros hermanos en ese negocio. Y bueno, vemos aquí que el apóstol Pablo pues era respetuoso, a pesar de que él era el apóstol, trabajaba con los hermanos. Y hoy en día pues qué tenemos que hacer nosotros también como hijos de Dios, si tenemos esta bendición de emplearnos con algunos hermanos, pues ser responsables, ser honestos, ser cuidadosos, y ver que es bueno que trabajemos con aquellos mismos de la fe, porque conocen nuestras costumbres, tienen las mismas costumbres, y obviamente esto es un beneficio para nosotros, pero debemos ser, como ya dije, responsables, honestos, no defraudarlos, porque pudiera ser que alguien eh, sabiendo que trabaja o tiene como patrón a un hermano, quisiera aprovecharse de esta situación y entonces no cumplir con sus responsabilidades como debe ser, y como lo pudiera hacer con algún otro patrón que no fuera de su fe, y que ahí no tuvieran misericordia de él, ¿verdad? Entonces, qué mejor trabajar con hermanos de la iglesia, pero debemos ser responsables tanto como patrones como empleados, ¿verdad? Debemos corresponder. El verso 18 dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas porque tenía voto. Entonces vemos aquí que estos hermanos Priscila y Aquila pues tenían esta facilidad, pero también esta costumbre pareciera de estarse moviendo de una ciudad a otra, o de países, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo pues dice que fue con ellos. Luego Hechos 18, 24 al 26 dice: Llegó entonces a Éfeso
un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Entonces vemos aquí cómo Priscila y Aquila tenían esta preocupación también por instruir a otros en el Evangelio. Entonces, cuando encontraron a Apolos ahí en Éfeso, pues dice que escuchándolo hablar, le llamaron y le instruyeron de manera correcta respecto a las cosas que son de acuerdo al camino de Dios. Dice, y le declararon más particularmente el camino de Dios, porque de alguna manera, aunque conocía las Escrituras, estaba educado, no conocía más a fondo lo que tenía que ver ya con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí ellos pues le hacen mención de todo esto y pues sabemos muy bien que cómo fue después la trayectoria de Apocos. La pregunta 4. ¿En qué región estaba la iglesia donde asistían Aquila y Priscila? Y dice el verso, las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Entonces vemos aquí que la región en la cual estaba la iglesia a la que asistían Aquila y Priscila estaba en Asia. Y bueno, aquí dice con la iglesia que está en su casa. Entonces podemos pensar que ciertamente muchos de su casa estaban en la iglesia, o también pensar como a veces se acostumbraba que en las casas de los hermanos pues se reunían otros hermanos para llevar a cabo el servicio. Entonces estaban en la región de Asia. La pregunta 5. ¿Quiénes fueron antes que Pablo en Cristo? Recuerden que estamos hablando de los primeros hermanos de la iglesia. Y dice el verso 7 del capítulo 16, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Entonces aquí habla de algunos parientes, si bien podemos pensar que pues entre los judíos pues ellos eran parientes, no necesariamente que fuera alguien muy cercano, pero pudiera referirse quizá a algún judío, ¿verdad? Algún israelita. A eso se refiere cuando habla de mis parientes. Y pues habla de ellos como aquellos que estuvieron con él también en la cautividad, y dice que son insignes entre los apóstoles. Entonces eran famosos o eran célebres entre los apóstoles, y dice que fueron también antes que él en Cristo, o sea, antes que el apóstol Pablo, conocieron y aceptaron al Señor Jesucristo. La pregunta 6 dice, el apóstol continúa mencionando a muchos de los santos, y entre muchos de ellos, como ya dijimos, se refiere a ellos como muy amados, por decir, dice, saludad a Amplias, muy amado, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo Jesús, a Estachis, amado mío, a Peles, aprobado en Cristo. Dice, saludad a los que son de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los que son de la casa de Narciso, dice, los que están en el Señor. Habla de algunos personajes, pero no manda el saludo a ellos, sino manda el saludo a los que le sirven a él. Pudieran ser algún siervo de estos personajes y están en su casa, ¿verdad? Pero también hace referencia o menciona o aclara que los que están en el Señor, porque pudiera ser que algunos siervos de estos personajes pues no fueran del Señor. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Pérsida, amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, dice, y mía. Entonces aquí vemos como el apóstol Pablo menciona por nombre a muchos hermanos y es
es evidente que tenía una cercanía con ellos pues muy, muy especial, una relación muy estrecha, porque aquí habla o manda saludos a Rufo, pero también a su madre, y dice que pues madre suya también, ¿verdad? Dice saludad a Síncrito y a Flegonte y a Hermas y a Patrobas, a Hermes, dice a los hermanos que están con ellos, a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Entonces el apóstol continúa mencionando a muchos santos de la primera iglesia. Pregunta 7. ¿Cómo debían saludarse los unos a los otros? Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Dice, os saludan todas las iglesias en Cristo. Entonces tenían que saludarse, como era la costumbre de ellos, con un beso, ¿verdad? En la mejilla. Y en muchos países hoy en día también pues se acostumbra un saludo de beso, ¿verdad? En la mejilla. Como hermanos es costumbre este saludo dentro de la iglesia aún en estos días. Pregunta 8. ¿De qué les advierte Pablo? Dice el apóstol Pablo en los versos 17 al 18, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, les decía que tuvieran mucho cuidado de esto. Dice, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Entonces, en aquel tiempo había disensiones, había quienes causaban escándalos, y el apóstol Pablo recomendaba y advertía que se apartaran de ellos, dicen, porque pues solamente causaban problemas, y si hoy en día tenemos situaciones como estas dentro de la iglesia, pues la misma recomendación del apóstol Pablo puede servirnos hoy en día, ¿verdad? Hay que apartarnos, hay que mirar quiénes son de esos que causan disensiones. Obviamente son muy evidentes, se les ubica, y pues hay que apartarse de ellos, ¿verdad? Porque no es sano que ellos estén causando problemas, y que con sus palabras pudieran también contagiarnos, contaminarnos con sus creencias, con sus posturas, y entonces si nosotros no marcamos distancia, pudiera ser que también en algún momento nos contaminemos, ¿verdad? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, debemos hablar todos una misma cosa, debemos entender la realidad, debemos entender la verdad y no causar disensiones, o que no haya disensiones entre nosotros. Entonces debemos estar unidos, como ya dijimos, en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Dice el siguiente verso, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces vemos aquí que debe haber una madurez en nosotros. Debemos ser respetuosos de las autoridades de la iglesia, del gobierno de la iglesia. Debemos escudriñar las escrituras, entender la doctrina para no causar escándalo, para no causar disensiones, y que de esta manera pues seamos un solo cuerpo. Y hay que madurar, es lo que dice el apóstol, ¿verdad? Dice, porque todavía sois carnales. Y entonces si en nosotros vemos que todavía hay este tipo de actitudes, de comportamientos, donde hay celos, donde hay contiendas, donde hay disensiones, entonces, ¿qué nos da esto a entender? Que esta congregación pues está muy alejada de lo espiritual, porque tiene todavía sentimientos, situaciones y comportamientos que son propios de la carne y de los hombres. Pregunta 9. ¿Sería recompensada su obediencia? Dice así, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies.
La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Entonces sí sería recompensada su obediencia, porque la obediencia es notoria delante de todos y es notoria delante de Dios, y obviamente el Señor siempre está pendiente de todos aquellos que hacen su voluntad, y tarde o temprano pues trae justicia. Y dice aquí, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, detrás de todos aquellos que causan disensiones, detrás de todos aquellos que causan escándalos, contiendas, está Satanás. Entonces, cuando Satanás sea quebrantado, pues obviamente también todos estos que están en la carne serán quebrantados. Y entonces es ahí donde se recompensa la obediencia de los santos. La pregunta 10 dice, ¿quién escribió la epístola? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces vemos aquí que el hermano Tercio fue quien escribió esta epístola a los romanos. Dice la nota, se especula que el apóstol Pablo dictó esta epístola porque tenía problemas con la vista, y dice que veamos Gálatas 6:11. Y Gálatas 6:11 dice, mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Entonces vemos aquí que por último se menciona a este hermano Tercio, que fue quien escribió la epístola a los romanos. Hermanos, este es el comentario de la lección para el sábado 27 de diciembre, los primeros hermanos de la iglesia. Espero que sea útil para cuando nosotros estudiemos, y pues reciban un saludo, que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.